¿Qué tal, familia? Bienvenidos a este su canal Masco Oriente, el mejor canal de mascotas del país. Y aquí, si de pronto no saben, este es un Corgi galés de Pembroke. Y hoy les vamos a presentar quién es, para qué vino, de dónde viene y todo lo relacionado con este muchacho que va a dar de qué hablar en el 2023 en las pistas de competición a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? Bienvenidos. Bueno, familia, como les dijimos al principio, hoy estoy otra vez con Sebas. ¿Qué más, Sebas? ¿Bien o qué? Okay. De maravilla. Y hoy estamos con este muchacho tan inquieto que se los queremos presentar, que se llama LeBron Star Chaser. LeBron Star Chaser. Qué nombre tan particular, ¿y quién se lo puso? Bueno, de antemano un agradecimiento a Adriana, que fue pues la criadora de este hermoso. Ella se lo puso, fue con el nombre que vino, me gustó, a ti también te gustó, se lo dejamos y así mismo se lo vamos a dejar. Y sin dejar por de menos a nuestro colega y gran amigo Juan Flores, Juanazo, que fue la persona que nos dio ese voto de confianza para poder hacer una compra fuera de Colombia. Y fue él quien nos lo trajo hasta Río Negro, hasta el aeropuerto José María Córdoba. Adriana y Juanazo, muchísimas gracias por tan excelente ejemplar. Y también, como dice mi papá, hay que agradecer lo bueno, también hay que agradecer lo malo. Sí, muchas gracias también a Richard en Estados Unidos porque nos robó, pero gracias a él tenemos un ejemplar que podemos decir que es el mejor Corgi de Colombia. ¿Y por qué podemos decir esto? Por la historia que este muchacho por la descendencia, y su familia han construido. Él tiene papás, abuelos, tatarabuelos campeones. Toda la línea de sangre de descendencia son de campeones, entonces esa es la meta con él también, salir a pistas, competir, ya que él viene con un registro full. Y este registro se lo vamos a dejar aquí a continuación en una imagen para que vean que en realidad este perrito tiene uno de los mejores registros, que es el FCI. Y este registro muestra todo el árbol genealógico de este muchacho. Si de pronto no tienes muy claro qué es lo que es un registro o una garantía, te voy a dejar un video aquí arriba donde te explicamos muy bien las diferencias entre uno y el otro. Sebas, ¿y qué edad tiene LeBron a este momento? En ese momento LeBron tiene 3 meses y medio, ya acercándose a cumplir los 4 meses. Ya casi los 4. Sí, él está próximo a competir en febrero en cachorros de 3 a 6 meses, que va a haber una competencia aquí en Llano Grande. Claro que sí, porque la idea que tenemos, el gran proyecto que tenemos con este muchacho es sacarlo a todos los concursos y demostrar a ojos de todos que esta línea de Corgis, la línea de Corgis que manejamos en Masco Oriente de la mano de Sebas, es la mejor que tenemos en el país. Por eso, Sebas, que no lo duden, vayan al link que hay aquí abajo y compren el Corgi que siempre soñaron de la mano del criadero que está legalmente constituido aquí en Colombia, que es Masco Oriente. Sebas, hablaste ahorita que el registro es FCI, pero hay otro tipo de registros. Sí, hay otro tipo de registro, pero este que en realidad tiene él es uno de los, digámoslo así, más importantes o de la casa más grande que hay, que es la Federación Canina Internacional. Y él se puede homologar a otros que acepten pues la raza para mostrarlo, para salir a competir, que es en las exhibiciones. Por ejemplo, aquí en Colombia sería el ACCC, ¿cierto? Sí, que sería la Asociación Canina Colombiana. Y todo este proceso se lo vamos a hacer. Todo él en ese momento, con Juanazo, que también muchas gracias otra vez, él nos está haciendo todo ese proceso. Y él también va a ser el handler de este muchacho, que él ya en ese momento está en entrenamientos para poder aprender a pararse bien, aprender a caminar en la pista. Excelente. Ven, dijiste una palabra que quiero que le dejemos clara a las personas que estén viendo este video. Handler. ¿Qué es un handler?
El handler es la persona que pues él estudió y se presta para poder sacar el cachorrito a la pista, poderlo saber posicionar, llevarlo que él camine de la manera correcta. Mejor dicho, el que lo saca en las Como, exhibiciones. eso, como decir, un edecán cuando utilizaban las princesas y en esos reinados que salía alguien y llevaba a la muchacha hace muchos años. Eso es un handler, ya que ellos obviamente no saben salir a pista solos. Vení, y ya que dijiste de princesas y todo, de pronto un datico que quizás no tengas claro, esta racita en particular era la preferida de la reina Isabel, ¿cierto? Sí. Incluso fue por ella que nos motivamos, porque pues es una Sí, mascota de una cuando reina. pensábamos, exclusividad. ¿qué mascota traemos? Que sea exclusiva, bonita, que se pueda pues tener en un hogar. Ahí mismo no. La reina Isabel, venga, miremos a ver cómo hacemos. Fue difícil un poco al principio para poder traer a Chantal, que es la reproductora que tenemos, la mayor. Que incluso aquí hay un video con la primera camada que tuvimos de ella, que en su momento era la única camada que había en todo Colombia, lo que demuestra de que somos en realidad los pioneros de esta raza en el país. Sebas, Dime. y noto que Lebrón es como más peludo que Chantal. Sí, ¿qué puede pasar? Ahí queda demostrado la línea de sangre completamente, de que viene con una formología completa, un pelaje espectacular. A mí me asombró el día que lo recibí solo al tocarlo, y eso que yo ya he tocado Es muchos que se le corgis. pierde la mano a uno. Y no, fuera de que es hermoso, esas orejas que tiene, las patas enormes para tener 4 meses, a mí me dejó asustado, digámoslo, comparando un poco con las hembras. Siempre los machos van a tender a ser un poco más grandes, pero este muchacho para mí me ha dado yo, wow. Es más pequeñito. Es más pequeño, pero es más moloso, la trompita es un poco, como te dijera yo, Como más robusta. Eso, mostrando como si fuera un poco más grotesco de los machos. Pero sin dejar de ser una cosita de nada. Es una ternura, solo quisiera estar cargado, besándolos. Mejor dicho, si yo lo dejo un ratico solo, empieza a llorar. Sebas, ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el futuro que tenemos con Lebrón en Corgis Mascorriente? Bueno, con Lebrón el futuro es salir a competir, a mostrarlo en todo el país e internacionalmente si se puede. Y tenerlo como el reproductor de nuestro pie de cría para que llegue a reforzar, y las falencias que tengan nuestras hembras, él las va a corregir completamente y van a salir perros de muy alta calidad, que es la diferencia en el mercado conseguir de pronto un corgi normal. Claro que sí, porque te recuerdo que somos los pioneros, somos tu mejor opción, y si algún día piensas en un corgi, que sea de Corgis Mascorriente. Y no siendo más, recuerda que más que mascotas son familia. Dios los bendiga y felices fiestas. Hasta luego.